¿Alguna vez has sentido que algo está profundamente mal en el mundo que te rodea? ¿Y si lo que estamos viviendo no fuera solo una crisis global? ¿Y si fuera el principio de algo profetizado hace miles de años? ¿Y si te dijera que las señales del fin de los tiempos no son solo símbolos o metáforas, sino que están ocurriendo ahora mismo frente a nuestros propios ojos, en los gobiernos, en los desastres naturales, en las guerras, en la tecnología y sobre todo en la frialdad de los corazones humanos? Imagina esto: el cielo está oscuro, sin estrellas. Una madre se despierta en medio de la noche, con una angustia que no puede explicar. Enciende la televisión. Terremotos simultáneos sacuden continentes lejanos. Un líder mundial declara guerra. Niños desaparecen, sin explicación. Al lado de su cama, una Biblia empolvada parece brillar suavemente. Ella la abre al azar. Apocalipsis, capítulo 6. El caballo rojo, el de la guerra, llora. No lo comprende con la mente, pero su espíritu lo sabe. Está comenzando. Este no es solo un relato ficticio, es una repetición de patrones que han sido advertidos desde hace siglos, escritos en las Escrituras, esperando a ser entendidos. El Apocalipsis no comienza con ángeles tocando trompetas desde el cielo, comienza con señales pequeñas, sutiles, que el mundo ignora. Pero tú no tienes por qué ser tomado por sorpresa. ¿Cómo podemos reconocer las señales verdaderas en medio de tanta confusión espiritual? ¿Por qué fue Jesús tan específico sobre los eventos que precederían su regreso? Y lo más importante, ¿cómo puedes prepararte tú espiritualmente para un tiempo donde el engaño será tan real que incluso los escogidos podrían ser seducidos? San Agustín escribió una vez: el fin de los tiempos no será el fin de la vida, sino el fin de las ilusiones. C.S. Lewis dijo: el infierno es una elección hecha por millones de pequeños pasos. Y Charles Spurgeon advirtió: los vientos del Apocalipsis ya están soplando. Quien tenga oídos, que oiga. Este canal apenas comienza su misión de llevar la palabra de Dios al mayor número de almas posibles. Cada visualización, cada suscripción es una semilla plantada en el reino del Señor. Tu participación no es un simple clic, es un acto de amor. Me ayudas a cumplir este llamado divino, a compartir el Evangelio con quienes tienen sed de verdad. Cuando te suscribes, no sigues solo un canal, te unes a una misión sagrada, una misión de transformación espiritual que puede tocar miles de vidas. En los próximos minutos vamos a sumergirnos en las profecías más ignoradas y descubrir verdades ocultas que pueden cambiarlo todo. Verás cómo conectar los eventos actuales con el libro de Apocalipsis. Aprenderás a detectar las señales que muchos no ven. Y lo más importante, recibirás instrucciones espirituales prácticas para prepararte en medio del caos. Si te quedas hasta el final, te prometo: 1. Conocerás 7 señales claras que ya están ocurriendo y que apuntan al fin. 2. Descubrirás el verdadero significado de símbolos como los jinetes, los sellos y las trompetas. Y 3. Obtendrás herramientas espirituales para mantenerte firme cuando el mundo tiemble. Testimonios de otros espectadores cuentan sueños proféticos, liberaciones instantáneas y reconciliaciones familiares milagrosas. Todo después de ver estos mensajes. Hoy podría ser tu turno, tu momento. Antes de comenzar, escribe en los comentarios esta frase como acto de fe: estoy atento a las señales y firme en Cristo. Sí, escríbelo. No es solo un comentario,
es una declaración profética. Cuando lo haces, te posicionas espiritualmente y Dios honra a quienes confiesan su verdad públicamente. Dale también un me gusta a este video, no por vanidad, no por números, sino porque el algoritmo de YouTube detecta cuando un contenido es valioso y lo muestra a más personas. Quizás a alguien que está a punto de rendirse, quizás a alguien que hoy mismo necesita escuchar esto y comenta también paz en Cristo. En otros videos, personas que escribieron esa frase recibieron sanidades, respuestas y señales específicas de parte del Señor. Porque no es magia, es fe, fe activada en comunidad. Prepárate, porque lo que estás por escuchar no es un cuento, no es especulación, es revelación y puede ser el punto de inflexión en tu vida espiritual. Esta es una advertencia, pero también una invitación. El reloj está corriendo. La trompeta aún no ha sonado, pero el eco ya se escucha en la distancia. Capítulo 2. La señal del engaño espiritual. Global, imagina una iglesia llena, las luces brillan como en un concierto. La música emociona, los aplausos son constantes. El predicador sube al escenario y comienza a hablar de motivación, éxito y autoestima, pero ni una sola vez menciona el pecado, ni una palabra sobre la cruz. Silencio. Cuando se trata de arrepentimiento, ¿será posible que el mayor engaño de los últimos tiempos ya esté ocurriendo dentro de los propios templos? Jesús, en Mateo capítulo 24, dijo algo que debería estremecernos: mirad que nadie os engañe. Fue lo primero que dijo cuando le preguntaron sobre el fin, y no dijo cuidado con los terremotos o cuidado con las guerras. Dijo cuidado con el engaño. Ese es el primer gran signo del fin. Pero, ¿qué clase de engaño? Un engaño que no viene de fuera, sino de dentro, de púlpitos, de libros, de líderes espirituales carismáticos que hablan bonito, pero desvían lentamente del evangelio verdadero. Un engaño que se disfraza de luz, pero alimenta la oscuridad. ¿Dónde comenzó este movimiento silencioso? ¿Cómo se infiltró tan sutilmente? ¿Y por qué tantos no lo perciben? Para entenderlo, debemos regresar al contexto de la iglesia primitiva, años 60 después de Cristo. Pablo está encarcelado en Roma. Desde su celda escribe a su hijo espiritual, Timoteo, y le advierte: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ya en aquel tiempo, el Espíritu Santo revelaba lo que vendría. Una era donde el hombre no buscaría la verdad, sino sensaciones. Veamos más de cerca el contexto. En el primer siglo las iglesias eran perseguidas, marginadas, pero puras. No había luces, no había fama, solo fe y fuego. Conforme el cristianismo fue aceptado por el imperio, el evangelio comenzó a mezclarse con poder político. Y con los siglos se convirtió en sistema. Y donde hay sistema, puede haber corrupción. Hoy vivimos el fruto de esa mezcla. Iglesias que comercian milagros, pastores que viven como reyes, doctrinas que suenan bien, pero no salvan. Y el problema, muchos no lo ven, porque sus oídos ya se han acostumbrado. Ahora, escuchemos lo que dice el texto griego original. La palabra usada para engaño en Mateo 24 es planao, que significa desviar, alejar de la verdad, seducir a través de falsedades. No es un error accidental, es una operación sistemática de desviación espiritual. ¿Notas lo serio que es y qué podemos hacer ante este panorama? Aquí van algunas aplicaciones prácticas que puedes implementar esta semana. Examina cada enseñanza con la Biblia en mano.
No importa cuán famoso sea el predicador, si lo que dice no está respaldado por la palabra, descártalo. Haz ayuno de contenidos espirituales por 3 días. Durante ese tiempo, consume solo escritura pura. Descubrirás cuántas ideas modernas no tienen base bíblica. Reúne a tu familia para estudiar juntos el Evangelio de Mateo. Capítulo por capítulo, discutan lo que Jesús realmente enseñó. Haz un inventario de tus creencias. ¿De verdad crees lo que Jesús enseñó o lo que alguien te hizo sentir? Ora cada día pidiendo discernimiento. El Espíritu Santo nunca será engañado. Y si lo escuchas, tú tampoco lo serás. Y ahora, permíteme ofrecerte algunas metáforas para entender mejor este momento espiritual. El engaño espiritual es como un perfume dulce en un veneno mortal. Atractivo al principio, letal al final. Es como una venda de seda, suave, cómoda, pero te mantiene ciego a la verdad. Es como un espejismo en el desierto. Parece agua, hasta que descubres que solo era aire caliente. Reflexiona profundamente y respóndete con sinceridad. ¿Estás siguiendo a Cristo o a una idea? De Cristo creada por otros. ¿Conoces la voz del pastor o la de un motivador profesional? ¿Estás siendo alimentado espiritualmente o entretenido emocionalmente? Tómate unos segundos, cierra los ojos y pregúntale al Espíritu Santo: ¿estoy siendo engañado? Sin darme cuenta, ahora escucha esta historia. Gabriel era un joven líder en su congregación, conocido por su energía y sus mensajes positivos. Su iglesia crecía y su nombre también. Pero un día, un anciano le hizo una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que predicaste sobre el pecado? Gabriel no supo qué responder. Esa noche no pudo dormir. Volvió a leer el Evangelio y se dio cuenta que había construido un ministerio sin cruz. Hoy, Gabriel predica diferente. Menos aplausos, menos seguidores, pero más verdad. Y lo más importante, más frutos de arrepentimiento. Te identificas con esa historia. No te culpes. El engaño fue diseñado para parecer verdad, pero hoy el Espíritu te despierta. Y si te preguntas, ¿es esto nuevo? No. Ya Pablo escribió a los tesalonicenses sobre el misterio de la iniquidad, que ya operaba en su tiempo. Una falsificación de la fe, una sombra de verdad, para confundir incluso a los enemigos. Por eso este tema es esencial y este capítulo es solo el inicio. En el próximo, exploraremos la señal de la violencia global y el colapso del orden mundial. Pero antes de avanzar, recapitulemos. Hoy, descubriste que el primer gran signo del fin no es una guerra, no es un virus, es el engaño espiritual, silencioso, poderoso y cada vez más global. La gran pregunta que te dejo es: ¿estás alimentando tu alma con verdad o con versiones diluidas que solo entretienen tu espíritu mientras tu alma se duerme? Capítulo 3. El ascenso de la violencia y el colapso del orden mundial. Escucha con atención. ¿Alguna vez te has sentido inseguro, incluso en lugares donde antes te sentías a salvo? ¿Te has preguntado por qué la violencia parece multiplicarse, como si algo invisible la estuviera empujando desde las sombras? En el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, Jesús dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No fue una advertencia genérica, fue una profecía directa, una señal del fin, una radiografía precisa del mundo. En este mismo momento, observa, en solo una semana puedes escuchar noticias de una masacre en una escuela, un ataque suicida en Medio Oriente, un homicidio pasional en una ciudad tranquila y un botín sangriento en una prisión.
El mundo está en llamas, literalmente y espiritualmente. Pero esto no es casualidad, esto no es nuevo. Veamos el contexto. En los tiempos bíblicos, antes del diluvio, la Escritura dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y luego añade algo más profundo aún: y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Te suena familiar? La historia se repite. Cuando la violencia humana llega a un punto extremo, Dios interviene. Y hoy estamos de nuevo en ese umbral. Ahora, viajemos al contexto histórico y cultural de las Escrituras. En el mundo antiguo, especialmente en Jerusalén del siglo I, el aumento de la violencia fue una de las señales más claras antes de la destrucción del templo. Celotes, sicarios, revueltas contra Roma, asesinatos en las calles, el pueblo dividido, el templo convertido en refugio de políticos corruptos, el orden colapsando. ¿Y sabes qué más sucedía en paralelo? Falsos profetas surgían, prometían paz, mientras preparaban el terreno para más caos. Suena aterrador, pero también familiar. Hoy vemos el mismo patrón: guerras entre naciones, conflictos raciales, polarización social, corrupción política y una violencia invisible, la del alma, la que mata el amor, la que endurece el corazón. Pero esto no es todo. Veamos más de cerca una de las palabras clave del Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 6 aparece el segundo jinete, el jinete del caballo rojo, el que representa la guerra. El texto griego usa el término Makaira Megale, que significa espada grande, pero no cualquier espada, sino una espada de ejecución, de conflicto interno, de asesinato entre hermanos. Es decir, no solo guerras internacionales, sino violencia dentro de las ciudades, entre vecinos, en los hogares. ¿Lo sientes? ¿Puedes ver cómo se ha cumplido esta profecía silenciosamente? Ahora escucha esto. Un estudio reciente demostró que más del 70% de los jóvenes en América Latina han estado expuestos a violencia directa antes de los 18 años. Y no solo física, emocional, psicológica, espiritual. Pero la violencia no es solo externa, es también una estrategia demoníaca. En Marcos 5, Jesús encuentra a un hombre poseído, viviendo entre tumbas. Se golpeaba a sí mismo, se hacía daño. La violencia que lo rodeaba también estaba dentro de él. Esa es la gran verdad. Lo que no sanamos en el espíritu se transforma en destrucción en la carne. Por eso, ahora más que nunca, necesitamos protección espiritual. Y tú puedes comenzar hoy. Aquí tienes 5 acciones concretas para combatir la violencia espiritual en tu vida y entorno. Consagra tu hogar a Dios. Unta aceite. Ora en voz alta. Declara paz sobre cada habitación. Rompe ciclos de agresión verbal. No respondas con gritos. Responde con autoridad espiritual. Ora por tus enemigos. Sí, es difícil, pero desarma toda violencia en el reino invisible. Consume menos noticias tóxicas. Llena tu mente con salmos, no con sangre. Activa la armadura de Efesios 6 cada mañana. Literalmente, decláralo con tu voz, en tu casa, en tu auto, en tu corazón. Ahora, deja que estas metáforas penetren tu entendimiento. El mundo es como una ciudad al borde del colapso. Una chispa puede encenderlo todo, pero una lámpara puede evitar que otros caigan. La violencia es como un veneno lento que se disfraza de justicia, pero mata al alma. Y tú eres como un muro espiritual. Si no resistes, el caos entra. Reflexiona. ¿Hay violencia no tratada en tu corazón? ¿Estás siendo víctima o canal de agresión espiritual?
estás orando por paz, mientras siembras discordia sin darte cuenta, tómate un momento, silencio, 5 segundos, solo tú y Dios. Ahora escucha esta historia real. Patricia vivía en un barrio peligroso. Su hijo adolescente fue asesinado por una pandilla. Durante meses, su corazón se llenó de odio. Quería venganza. Soñaba con el rostro del asesino. No, él podía orar, no podía dormir. Un día abrió la Biblia. Lucas 23:34. Jesús en la cruz. Padre, perdónalos. Ese día todo cambió. No porque olvidó, sino porque decidió no convertirse en lo que odiaba. Hoy, Patricia lidera un grupo de oración para madres que han perdido hijos por la violencia. Dios no eliminó el dolor, pero transformó su propósito. ¿Lo ves? El amor aún puede vencer. Y ahora llegamos a una transición poderosa. En el próximo capítulo exploraremos una señal que muchos han ignorado: la aceleración del conocimiento y el control digital profetizado por Daniel. Pero antes, recapitulemos. Hoy vimos que la violencia no es solo una noticia, es una señal clara que anuncia el tiempo final. El mundo se rompe, el orden colapsa, pero tú puedes ser parte de la resistencia espiritual. Mi pregunta para ti es: ¿eres portador de paz o reflejo del caos? ¿Dónde vives espiritualmente? ¿En guerra o en obediencia? Capítulo 4. El aceleramiento del conocimiento y el control digital. Profetizado por Daniel. Detente. Mira a tu alrededor. Haz una pausa y observa cuánto ha cambiado el mundo en los últimos 20 años. Lo que antes tomaba siglos en desarrollarse, hoy sucede en cuestión de meses. Tecnología, inteligencia artificial, vigilancia global, algoritmos que predicen lo que piensas antes de que lo digas. ¿Es esto casualidad o profecía? En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, encontramos una frase que por siglos fue un misterio. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Detente un segundo, escucha esa frase y mírala con los ojos del presente. La ciencia se aumentará. ¿Sabías que hoy el conocimiento humano se duplica cada 12 horas? Sí, cada mediodía. Hay más datos creados que en toda la historia hasta el siglo XX. Vivimos la explosión del saber, pero no es solo avance, es aceleración profética. Ahora observemos el contexto histórico de esta declaración de Daniel. Daniel vivía en el exilio babilónico, bajo un imperio lleno de ciencia, magia, astrología y sistemas de control avanzados para su época. Los caldeos tenían observatorios, sistemas de archivo, bases de datos antiguas, pero aún así Dios le mostró algo mucho más grande. Le mostró un tiempo en el futuro, un tiempo donde el conocimiento no solo crecería, se desbordaría, y junto a esa expansión vendría el desplazamiento humano sin descanso. Muchos correrán de aquí para allá. Hoy estamos en la era del transporte inmediato, la conectividad permanente, la saturación de información. Pero hay algo más, algo oculto, que muchos no ven. El conocimiento está siendo centralizado. Piensa, sistemas globales controlan tus datos, tus conversaciones, tus hábitos de consumo, tus creencias religiosas, todo registrado. Los gobiernos pueden rastrear movimientos, las redes sociales pueden silenciar voces y los bancos pueden congelar tus recursos con un clic. Lo que antes era ciencia ficción, hoy es parte de nuestra realidad cotidiana. Y la pregunta es, ¿hacia dónde va todo esto? Escucha con atención. La Biblia advierte que en los últimos tiempos se levantará un sistema de control global, político, económico, espiritual.
y el avance del conocimiento. No será neutral, será la herramienta para implantar ese sistema. Ahora veamos el original hebreo del texto en Daniel. La palabra para ciencia es da'at, pero en este pasaje se usa en un sentido progresivo, como la multiplicación de información estructurada para gobernar decisiones humanas. Es decir, no solo conocimiento técnico, sino conocimiento que condiciona, que moldea tu pensamiento sin que te des cuenta. Y eso ya está pasando. Permíteme mostrarte 5 aplicaciones prácticas para proteger tu mente en esta era de información. Filtra tu contenido digital. No todo lo que inspira educa. No todo lo que informa guía. Establece límites sagrados de tiempo en redes. Que tu primera y última voz del día sea la de Dios. Practica el silencio espiritual un día por semana. Desconéctate, de verdad, para escuchar sin ruido. Memoriza versículos. Graba la palabra en tu mente como escudo contra los algoritmos del mundo. Ora antes de consumir cualquier contenido. Haz de cada clic un acto consciente, no automático. Ahora, escucha estas metáforas proféticas. El conocimiento sin Dios es como una espada sin freno. Corta más de lo que construye. La información es como un río desbordado. Si no hay límites, inunda y destruye. Y la tecnología sin discernimiento es como una bestia domesticada que un día se vuelve contra su amo. Reflexiona. ¿Quién está moldeando tu pensamiento? ¿Estás informándote o estás siendo formado? ¿Buscas sabiduría o solo datos? Tómate 5 segundos. Cierra los ojos y pregúntate, ¿qué parte de tu mente ya está siendo gobernada sin que lo sepas? Ahora, una historia real. Mariano era ingeniero en sistemas, ateo, amante de la ciencia. Un día, mientras programaba un sistema de reconocimiento, se dio cuenta de que las cámaras que diseñaba podían rastrear a miles sin que ellos lo supieran. Eso lo sacudió. Sintió miedo y recordó una frase que su abuela le decía: el que todo lo ve no es solo Dios. Esa noche buscó una Biblia, comenzó por Apocalipsis y su vida cambió. Hoy, Mariano enseña a otros cómo protegerse digitalmente y cómo mantenerse firmes espiritualmente. El conocimiento no lo salvó el temor de Dios. Volvamos a la profecía. Daniel no solo predijo el aumento de la ciencia, predijo que ese aumento sería la antesala del fin, la multiplicación del saber. Precede la aparición del sistema final, y ese sistema no solo será visible, será interior, una forma de pensar, una forma de obedecer, una forma de rendirte al control sin darte cuenta. Por eso, este capítulo es crucial. Y lo que viene es aún más impactante. En el próximo capítulo, hablaremos del auge de la inmoralidad y el resurgimiento de Sodoma, una señal espiritual y cultural que está redefiniendo la moral global. Pero antes, detente y recapitula. Hoy comprendiste que la tecnología y el conocimiento no son simplemente herramientas, son instrumentos profetizados, son señales, son caminos que pueden llevar a la luz o a la perdición. Y mi pregunta final es: ¿estás usando el conocimiento para acercarte a Dios o para alejarte sutilmente de Él? Capítulo 4. El aceleramiento del conocimiento y el control digital. Profetizado por Daniel Detente. Mira a tu alrededor. Haz una pausa y observa cuánto ha cambiado el mundo en los últimos 20 años. Lo que antes tomaba siglos en desarrollarse, hoy sucede en cuestión de meses. Tecnología, inteligencia artificial, vigilancia global, algoritmos
dicen lo que piensas antes de que lo digas. ¿Es esto casualidad o profecía? En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, encontramos una frase que por siglos fue un misterio. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Detente un segundo, escucha esa frase y mírala con los ojos del presente. La ciencia se aumentará. ¿Sabías que hoy el conocimiento humano se duplica cada 12 horas? Sí, cada mediodía. Hay más datos creados que en toda la historia hasta el siglo XX. Vivimos la explosión del saber, pero no es solo avance, es aceleración profética. Ahora observemos el contexto histórico de esta declaración de Daniel. Daniel vivía en el exilio babilónico, bajo un imperio lleno de ciencia, magia, astrología y sistemas de control avanzados para su época. Los caldeos tenían observatorios, sistemas de archivo, bases de datos antiguas, pero aún así Dios le mostró algo mucho más grande. Le mostró un tiempo en el futuro, un tiempo donde el conocimiento no solo crecería, se desbordaría, y junto a esa expansión vendría el desplazamiento humano sin descanso. Muchos correrán de aquí para allá. Hoy estamos en la era del transporte inmediato, la conectividad permanente, la saturación de información. Pero hay algo más, algo oculto, que muchos no ven. El conocimiento está siendo centralizado. Piensa, sistemas globales controlan tus datos, tus conversaciones, tus hábitos de consumo, tus creencias religiosas, todo registrado. Los gobiernos pueden rastrear movimientos, las redes sociales pueden silenciar voces y los bancos pueden congelar tus recursos con un clic. Lo que antes era ciencia ficción, hoy es parte de nuestra realidad cotidiana. Y la pregunta es, ¿hacia dónde va todo esto? Escucha con atención. La Biblia advierte que en los últimos tiempos se levantará un sistema de control global, político, económico, espiritual. Y el avance del conocimiento no será neutral, será la herramienta para implantar ese sistema. Ahora veamos el original hebreo del texto en Daniel. La palabra para ciencia es da'at, pero en este pasaje se usa en un sentido progresivo, como la multiplicación de información estructurada para gobernar decisiones humanas. Es decir, no solo conocimiento técnico, sino conocimiento que condiciona, que moldea tu pensamiento sin que te des cuenta. Y eso ya está pasando. Permíteme mostrarte 5 aplicaciones prácticas para proteger tu mente en esta era de información. Filtra tu contenido digital. No todo lo que inspira edifica. No todo lo que informa guía. Establece límites sagrados de tiempo en redes. Que tu primera y última voz del día sea la de Dios. Practica el silencio espiritual un día por semana. Desconéctate, de verdad, para escuchar sin ruido. Memoriza versículos. Graba la palabra en tu mente como escudo contra los algoritmos del mundo. Ora antes de consumir cualquier contenido. Haz de cada clic un acto consciente, no automático. Ahora, escucha estas metáforas proféticas. El conocimiento sin Dios es como una espada sin freno. Corta más de lo que construye. La información es como un río desbordado. Si no hay límites, inunda y destruye. Y la tecnología sin discernimiento es como una bestia domesticada que un día se vuelve contra su amo. Reflexiona. ¿Quién está moldeando tu pensamiento? ¿Estás informándote o estás siendo formado? ¿Buscas sabiduría o solo datos? Tómate 5 segundos. Cierra los ojos y pregúntate, ¿qué parte de tu mente ya está siendo gobernada sin que lo sepas? Ahora, una historia real. Mariano era ingeniero en sistemas, ateo,
amante de la ciencia. Un día, mientras programaba un sistema de reconocimiento, Page se dio cuenta de que las cámaras que diseñaba podían rastrear a miles sin que ellos lo supieran. Eso lo sacudió. Sintió miedo y recordó una frase que su abuela le decía: el que todo lo ve no es solo Dios, es anoche. Buscó una Biblia, comenzó por Apocalipsis y su vida cambió. Hoy, Mariano enseña a otros cómo protegerse digitalmente y cómo mantenerse firmes espiritualmente. El conocimiento no lo salvó el temor de Dios. ¿Lo ves? Volvamos a la profecía. Daniel no solo predijo el aumento de la ciencia, predijo que ese aumento sería la antesala del fin, la multiplicación del saber. Precede la aparición del sistema final, y ese sistema no solo será visible, será interior, una forma de pensar, una forma de obedecer, una forma de rendirte al control sin darte cuenta. Por eso, este capítulo es crucial. Y lo que viene es aún más impactante. En el próximo capítulo hablaremos del auge de la inmoralidad y el resurgimiento de Sodoma, una señal espiritual y cultural que está redefiniendo la moral global. Pero antes, detente y recapitula. Hoy comprendiste que la tecnología y el conocimiento no son simplemente herramientas, son instrumentos profetizados, son señales, son caminos que pueden llevar a la luz o a la perdición. Y mi pregunta final es: ¿estás usando el conocimiento para acercarte a Dios o para alejarte sutilmente de Él? Capítulo 5. El resurgimiento de Sodoma, la inmoralidad como señal del fin. Escucha con atención y haz esta pregunta en lo profundo de tu alma: ¿cuánto más puede tolerar Dios antes de intervenir? Hoy, en nombre de la libertad, vemos cómo la moral se deshace frente a nuestros ojos. Lo que antes se escondía en la oscuridad, ahora se celebra en plazas públicas. ¿Y sabes qué es lo más alarmante? Jesús ya lo había anunciado. Lucas, capítulo 17, versículo 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Y qué sucedía en los días de Lot? Corrupción, orgullo, exceso de comida, indiferencia hacia los pobres, una sexualidad tan distorsionada que los hombres deseaban violar a los ángeles enviados por Dios. Suena extremo, ahora compara. Hoy, las generaciones más jóvenes están expuestas a contenido sexual explícito desde los 9 años. La identidad biológica ya no es estable y la pureza es vista como represión. Pero este no es un discurso de odio. Este es un llamado urgente al despertar espiritual. Veamos el contexto histórico de Sodoma y Gomorra, dos ciudades ubicadas en la llanura del Jordán, conocidas por su fertilidad y su decadencia moral. Geográficamente, eran centros comerciales estratégicos, económicamente ricas, espiritualmente devastadas. El profeta Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, revela la raíz del pecado de Sodoma. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. ¿Te das cuenta? No comenzó con lujuria, comenzó con arrogancia, con comodidad espiritual, con la creencia de que podían vivir sin Dios. Y luego vino el colapso moral. Ahora observa el panorama actual, la redefinición del matrimonio, la promoción de ideologías que niegan el diseño original de Dios, el aborto celebrado como derecho, el entretenimiento lleno de mensajes impuros, la inmoralidad. Ya no es la excepción, es la norma. Pero más peligroso aún, la iglesia en muchos lugares ha comenzado a callar. Pastores que prefieren no predicar sobre santidad
por miedo a perder miembros, líderes que negocian la verdad por aprobación social, evangelios diluidos, sin cruz, sin arrepentimiento. Pero escucha bien esto, un evangelio sin santidad no salva. Ahora veamos el análisis lingüístico. La palabra hebrea usada en Génesis para describir la maldad de Sodoma es ra'ah, que no solo significa inmoralidad, sino agresión espiritual deliberada contra el diseño divino. No, era ignorancia, era rebelión activa, era una generación que decía, no queremos que Dios gobierne sobre nosotros. Y lo mismo ocurre hoy, pero Dios no ha cambiado. Él sigue siendo fuego que purifica y también fuego que consume. Ahora, ¿cómo resistir esta cultura de Sodoma sin ser consumido por ella? Aquí tienes 5 acciones espirituales prácticas para vivir en santidad en tiempos impuros. Vigila lo que entra por tus ojos. Lo que consumes te forma. Haz ayuno de imágenes impuras por 7 días. Declara en oración tu identidad en Cristo cada mañana. Repite, soy templo del Espíritu Santo, no me contaminaré. Busca rendición de cuentas, no luches solo. Ten un hermano o hermana de confianza que te ayude a caminar en pureza. Llena tu mente con escritura, especialmente Romanos 12:1, 2, Tesalonicenses 4:3, 5, 5. Reemplaza tentaciones con propósito. Sirve, ora, discípula. Donde hay fuego del Espíritu, el fuego de la carne se apaga. Y ahora escucha estas metáforas espirituales. La inmoralidad es como una miel envenenada, dulce al principio, pero letal en el alma. Es como una ciudad sin muros, cualquier enemigo puede entrar. Es como fuego extraño en el altar, arde, pero no agrada a Dios. Reflexiona, estás cediendo lentamente a las costumbres de Sodoma. Ríes de lo que antes llorabas, aceptas lo que antes sabías que ofendía a Dios. Tómate unos segundos, silencio, 5 segundos de honestidad interior y pregúntale al Espíritu Santo, ¿en qué áreas me estoy pareciendo a Sodoma sin saberlo? Ahora escucha esta historia. Catalina era líder de alabanza, amaba a Dios, pero luchaba en secreto con relaciones impuras. Decía, Dios entiende mi proceso. Hasta que un día, mientras cantaba en un culto, sintió que el cielo estaba cerrado. No era castigo, era un llamado esa noche. Lloró como nunca, rompió relaciones tóxicas y comenzó un proceso de restauración real. Hoy, su voz tiene más poder, no porque canta mejor, sino porque canta desde la santidad. Y esa siempre será la nota que más toca el corazón de Dios. Mira, el mismo Jesús que ofreció perdón a la mujer adúltera, también le dijo, vete y no peques más. Gracia y verdad, compasión y corrección. Ese es el equilibrio del reino. Y ahora transicionamos a algo aún más profundo. En el capítulo 6 exploraremos una señal que está en cada pantalla, en cada película, en cada canción. La normalización del mal y la inversión de valores. Pero antes, recapitulemos. Hoy viste que Sodoma no fue destruida solo por su inmoralidad, sino por su arrogancia espiritual, por su indiferencia al pecado, por haber perdido el temor de Dios. Y ahora la pregunta es, ¿estás dispuesto a vivir en pureza? Aunque el mundo entero te llame anticuado, ¿te levantarás como Lot o te acomodarás como su esposa? Capítulo 6. La inversión de valores y la normalización del mal. Escucha con atención y examina tu entorno. ¿Te has dado cuenta de cómo hoy el bien se ridiculiza y el mal se celebra? Lo que antes era vergüenza, ahora es orgullo. Lo que antes era pecado, hoy es expresión personal.
verdad son llamados fanáticos, retrógrados, intolerantes. ¿Suena familiar? Isaías lo profetizó siglos antes de Cristo. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Isaías 5:20. Eso no era una advertencia cultural, era un grito profético. Estamos viviendo el cumplimiento de esa palabra, ahora mismo. Pero ¿cómo llegamos aquí? Veamos el contexto histórico y espiritual. En tiempos del profeta Isaías, el pueblo de Israel estaba en decadencia moral. Seguían asistiendo al templo, pero en sus casas rendían culto a ídolos. Había música, sacrificios, celebraciones religiosas, pero también corrupción, opresión, mentira institucionalizada y un desprecio generalizado hacia la justicia de Dios. El pecado ya no se escondía, se institucionalizaba, era parte del sistema. Hoy vivimos algo aún más profundo, la inversión espiritual de los valores, una generación que ya no solo peca, sino que crea teorías, filosofías y leyes para justificar ese pecado. Pero la Escritura dice claramente, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Luz, Timoteo 2:19. ¿Te das cuenta? No hay confusión en Dios. El que es suyo no se conforma con la oscuridad. Ahora observa cómo esta inversión afecta todas las esferas. En el entretenimiento, héroes oscuros, villanos humanizados, santos ridiculizados. En la educación, la verdad se vuelve subjetiva. Ya no hay moral absoluta, solo tu verdad. En la política, leyes que contradicen abiertamente la palabra, pero son aplaudidas como progreso. En la iglesia, doctrinas que toleran todo, menos la santidad. En las familias, padres temerosos de corregir, hijos enseñados por las redes, no por la Escritura. Y ahora escucha esto. En Romanos 1, Pablo habla del juicio de Dios sobre las naciones que rechazaron la verdad. Y 3 veces dice una frase clara. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, a una mente reprobada, a la confusión total. El juicio no fue fuego ni terremoto. Fue dejar que se hundieran en sus propios deseos. Ese es el juicio más silencioso y el más aterrador. Ahora, observemos el análisis lingüístico. En griego, la palabra para reprobada es adokimos, que significa mente incapaz de aprobar lo que es bueno. Una mente donde el discernimiento ha muerto. Eso es lo que muchos están viviendo hoy. Una generación incapaz de diferenciar entre lo puro y lo contaminado. Pero no todo está perdido. Dios siempre preserva un remanente y tú puedes ser parte de ese remanente. Aquí tienes 5 acciones espirituales concretas para resistir esta inversión moral. Restablece tus convicciones. Escribe en un cuaderno lo que crees según la palabra, no según tus emociones. Denuncia el mal, pero con compasión. Habla la verdad en amor, pero no calles por miedo. Reemplaza lo tóxico con lo eterno. Por cada hora de entretenimiento, dedica otra a la oración o a la escritura. Crea una cultura santa en tu hogar. Sí, aunque seas el único, pon adoración, declara versículos, habla del reino. Ora cada día para mantener tu mente limpia. La pureza no es ausencia de tentación, es presencia de resistencia. Ahora, deja que estas metáforas espirituales entren en tu mente. El mal normalizado es como veneno en una copa de oro, brillante por fuera, letal por dentro. Es como una brújula rota, a
parece útil, pero te lleva directo al abismo. Es como un altar sin fuego, hermoso, a la vista, pero sin presencia de Dios. Reflexiona. ¿Estás llamando tolerancia a lo que en realidad es rendición espiritual? ¿Estás justificando pecados que antes sabías que eran peligrosos? ¿Estás en el reino o adaptándote al sistema? 5 segundos. Silencio. Respira y escucha la voz suave del Espíritu. Ahora escucha esta historia. David era profesor de filosofía. Creía que la verdad era relativa. Enseñaba que la moral dependía de la cultura. Hasta que su hija, de 14 años, intentó suicidarse. Le dejó una carta. Papá, me enseñaste que nada tiene sentido. Yo solo te creí. Esa noche, David cayó de rodillas. Por primera vez, oró. Y por primera vez, lloró como un niño. Hoy, enseña ética cristiana. Y comienza cada clase con Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Ves lo que una revelación puede hacer? Ahora avancemos. En el próximo capítulo llegamos a un momento crucial, la revelación especial de este estudio, una verdad profunda que permanece oculta para muchos, una revelación espiritual que puede transformar tu entendimiento del fin de los tiempos. Pero antes, recapitulemos. Hoy viste que la señal no es solo la inmoralidad, es la distorsión deliberada de lo bueno. Es la exaltación del error. Es la cultura que convierte la oscuridad en bandera de libertad. Y ahora te pregunto, ¿estás preparado para resistir con firmeza cuando el mundo te diga que la verdad es odio? ¿Serás luz cuando todos se acomoden a la oscuridad? Capítulo 7. La revelación oculta del fin. Un despertar profético. Para esta generación escucha con el corazón, no solo con los oídos. En cada generación Dios revela una porción de su misterio, pero hay verdades que han permanecido ocultas, esperando el tiempo profético correcto para ser reveladas. Y ahora es ese tiempo. Daniel 12:9 dice: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Palabras selladas, verdades ocultas, que solo serían comprendidas por un remanente despierto en los últimos días. Hoy, tú formas parte de ese remanente, y esta es la revelación. El verdadero campo de batalla del fin no será geopolítico, será espiritual, y el mayor enemigo no será el anticristo visible, sino la pasividad espiritual de una iglesia dormida. Sí, el enemigo más peligroso es la tibieza que paraliza a los santos. El Apocalipsis no comienza con bombas, comienza con corazones que se enfrían, con iglesias que negocian la verdad, con creyentes que se distraen, mientras el reloj profético corre. Ahora escucha esto. En Apocalipsis capítulo 2 y 3, Jesús no habla con el mundo, habla con la iglesia. 7 cartas, 7 diagnósticos, 7 llamados urgentes al arrepentimiento. Y hay una frase que se repite en cada una: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿Lo oyes tú? ¿O estás demasiado ocupado, demasiado cómodo, demasiado distraído? La gran revelación es que la batalla final no será entre ángeles y demonios en el cielo, sino entre la verdad y la mentira dentro de los corazones. Una guerra silenciosa, una guerra de lealtades. Ahora conecta esto con las profecías: Daniel, Apocalipsis, 2 Tesalonicenses, Mateo 24. Todas convergen en una línea de tiempo que nos lleva a una única conclusión. Estamos viviendo la generación del cumplimiento. Jesús dijo:
Cuando vean todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. Mateo 24:33. Guerras, engaños, amor enfriado, tecnología invasiva, colapso moral, control global. Todo ya está aquí. Pero la revelación es esta. Dios está levantando una generación de vigilantes, una iglesia que no dormirá, un remanente que no negociará, una novia que se prepara con aceite para el encuentro con su esposo. Y tú estás siendo llamado a formar parte de esa iglesia despierta. Ahora, escuchemos una explicación teológica profunda. La escatología bíblica tradicional enseña que habrá un arrebatamiento, una tribulación y una manifestación del hombre, de pecado. Pero hay una clave que pocos enseñan. Antes del arrebatamiento debe haber un despertar, una sacudida espiritual. Y esa sacudida ya comenzó. La Escritura lo llama el clamor de medianoche. Mateo 25. He aquí, el esposo viene, salid a recibirle. 5 vírgenes sabias, 5 insensatas, todas dormían, pero solo 5 tenían aceite. Cuando la voz profética las despertó, ¿lo ves? El juicio no fue el sueño, fue la falta de preparación durante el sueño. Esta es la verdad. Dios no nos despierta para informarnos, nos despierta para activarnos. Ahora hagamos una oración. Guiada, cierra tus ojos donde estés. Si puedes, arrodíllate, abre tus manos y repite conmigo en voz clara: Señor Jesús, reconozco que he vivido distraído, que he dormido, mientras las señales se cumplían ante mis ojos. Hoy me despierto. Hoy escucho tu voz. Despiértame del engaño. Despiértame de la tibieza. Despiértame de la religión sin fuego. Purifica mi corazón. Enciende mi lámpara y lléname de aceite fresco, Espíritu Santo. No quiero ser espectador del fin. Quiero ser instrumento en tus manos. Declaro que pertenezco a tu reino y que viviré como quien espera al Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Tómate unos segundos. Permite que esa oración penetre tu alma. Siente la presencia de Dios. Él te está marcando en este mismo momento. Ahora, escucha este testimonio profético. Raquel era cristiana desde niña. Sabía todo sobre escatología, pero vivía como si tuviera todo el tiempo del mundo. Un día, soñó con una gran sala oscura. Miles estaban dormidos y una voz gritaba: «Despierten, ya viene». Pero pocos se movían. Solo unos pocos se levantaban y se preparaban. Despertó llorando. Desde ese día, su vida cambió. Dejó de ver entretenimiento vacío. Comenzó a ayunar, a enseñar a otros. Hoy lidera un grupo de oración con más de 300 personas, preparando corazones para el regreso del Rey. Tú serás uno de esos que despiertan. Ahora, permíteme decir algo sobre este canal. En este momento de revelación espiritual, te pido que consideres ayudar a este canal, que aún es pequeño, pero tiene una misión profética. Cada suscripción, cada me gusta, es como encender una antorcha en la oscuridad. Tu apoyo no solo hace crecer el canal, ayuda a que esta palabra llegue a personas que nunca entrarían a una iglesia, pero sí darían clic en un video. Piensa en cuántas almas pueden ser tocadas si tú decides compartir esto, porque esta no es solo una plataforma digital, es un ministerio profético y tú la formas parte de él. Ahora, para cerrar este capítulo revelador, quiero dejarte un desafío espiritual para esta semana. Dedica los próximos 7 días a un ayuno de distracciones. Elige una cosa: redes sociales, televisión, noticias, y apártate de eso. Lee cada día un capítulo de Mateo 24 y Apocalipsis 1:3. Ora a medianoche, aunque sea por 10 minutos. Levántate como un vigía espiritual. Comparte este mensaje con 3 personas que Dios traiga a tu mente. Sí,
es un acto de obediencia. Escribe en los comentarios: estoy despierto, estoy listo. Hazlo con fe, hazlo como una marca espiritual. Y observa cómo el cielo comienza a moverse a tu favor. Escucha, el Espíritu aún está hablando. Y lo mejor todavía está por revelarse. Capítulo 8. La marca invisible, control espiritual y el sistema de la bestia silencio. Respira profundo. Ahora imagina un mundo donde cada transacción es rastreada, donde cada movimiento es monitoreado, donde decir la verdad bíblica te convierte en un objetivo. ¿Crees que eso aún está lejos? Te equivocas. Ya comenzó, pero no como lo imaginabas. No con cuernos, no con dragones, sino con sistemas sutiles, eficientes, letales. Apocalipsis 13, 16, 17 dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Este pasaje ha generado temor por generaciones, pero hoy lo estamos viendo cobrar forma en las estructuras digitales, en las ideologías impuestas y sobre todo en el control espiritual disfrazado de normalidad. Permíteme explicarlo con claridad. La marca no comienza en la piel, comienza en la mente. Sí, antes de ser un chip o una señal visible, es una mentalidad, una aceptación, una sumisión total a un sistema que reemplaza a Dios por el hombre. Ahora vamos al contexto profético. El Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan, exiliado en la isla de Patmos, una prisión romana, rodeado por un imperio que ya imponía culto al César. Nadie podía hacer comercio si no aceptaba al emperador como Dios. Entonces, la marca no era solo simbólica, era económica, política y espiritual. Hoy, la historia se repite, solo que ahora se llama sistema global y se viste de inclusión, de progreso, de bienestar colectivo. Pero tras esa fachada hay control, hay manipulación y hay presión para conformarse. Ahora, el análisis lingüístico. La palabra griega usada para marca es charagma, que significa grabado, tatuaje, inscripción permanente, pero en su raíz está relacionada con posesión legal. Es decir, la marca representa pertenencia. Quien la recibe está entregando su voluntad. Hoy no necesitas una marca física para perder tu alma. Solo necesitas ceder tu obediencia al sistema, a ese mundo que niega a Cristo, pero exige tu fidelidad. Mira el escenario actual. Países enteros adoptan monedas digitales controladas por el Estado. Sistemas de puntuación social, como en Asia, que determinan tu acceso a servicios según tu comportamiento. Censura masiva a quien predique valores bíblicos. Plataformas que silencian todo mensaje que incomode a la nueva moralidad. Todo esto ya está en marcha, pero no para asustarte, sino para despertarte. Aquí tienes 5 acciones espirituales prácticas para blindarte frente a este sistema. Haz un inventario de tu lealtad. ¿A quién obedeces primero cuando hay conflicto entre Dios y la cultura? Desconéctate por 24 horas cada semana. Corta el vínculo con lo que te programa y conéctate con la palabra. Desarrolla independencia espiritual. Aprende a orar solo, a estudiar solo, a resistir, aunque nadie más lo haga. Protege tu familia con discernimiento. Revisa lo que consumen, lo que creen, lo que celebran. Memoriza y declara Apocalipsis 3:10 cada mañana. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Ahora, escucha estas metáforas espirituales.
La marca es como una llave digital, abre muchas puertas, pero todas llevan al mismo calabozo. Es como una canción hipnótica, la repites tanto que ya no sabes quién eres. Es como una red invisible, parece que puedes moverte, pero ya estás atrapado. Reflexiona, estás siendo programado sin saberlo. ¿Estás viviendo según convicciones eternas o códigos del sistema? ¿Estás adorando en secreto a un ídolo moderno? 5 segundos. Silencio. Escucha lo que el Espíritu te dice. Él siempre habla antes que el juicio llegue. Ahora, una historia real. Isaías era desarrollador de inteligencia artificial. Diseñaba sistemas predictivos para grandes bancos. Una noche, mientras trabajaba en un algoritmo de reconocimiento facial, recibió una notificación que decía: este código puede identificar emociones y creencias religiosas. Sintió escalofríos, recordó Apocalipsis 13 y por primera vez lloró frente al monitor. Desde entonces cambió de rumbo, renunció, comenzó a predicar. Hoy enseña a iglesias cómo protegerse espiritualmente y cómo discernir los sistemas detrás de la tecnología. El control no comienza con hardware, comienza con el alma. Y ahora, en este punto del estudio, quiero que escribas en los comentarios: pertenezco a Cristo, no al sistema. Escríbelo, no por emoción, sino como una declaración profética, porque en los últimos tiempos, cada palabra que salga de tu boca será un sello, para el reino o para la bestia. Y ahora, prepara tu corazón. En el capítulo 9 hablaremos de la guerra final, la gran apostasía y el colapso espiritual de muchas iglesias. Una verdad incómoda, pero necesaria. Antes de cerrar, recapitulemos. Hoy viste que la marca no es solo un chip, es una sumisión, una renuncia al señorío de Cristo, un pacto espiritual con un sistema que reemplaza a Dios por el hombre. Y la gran pregunta es: ¿estás dispuesto a perder acceso al sistema con tal de no perder tu alma? Capítulo 9. La gran apostasía, el colapso espiritual de muchas iglesias. Silencio. Escucha, el lugar donde deberías encontrar la verdad se ha vuelto, en muchos casos, el primer punto de confusión. El púlpito se ha transformado en escenario, el pastor en motivador, el altar en plataforma. ¿Y sabes lo más trágico? Jesús lo predijo. Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Sabes lo que eso significa? La apostasía no es solo abandonar la iglesia, es seguir dentro del templo, pero habiendo abandonado la verdad. Es cantar, levantar manos, decir amén, mientras el corazón se ha rendido a otro evangelio. Ese es el mayor engaño. Ahora vamos al contexto histórico y doctrinal. En la iglesia primitiva, la apostasía fue combatida ferozmente por los apóstoles, no porque los creyentes dejaran de reunirse, sino porque se infiltraban herejías sutiles, gnosticismo, legalismo, paganismo disfrazado de espiritualidad. Pablo los llamaba lobos vestidos de ovejas. Pedro decía que harían mercadería de nosotros con palabras fingidas. Judas, el de la epístola, no el traidor, les llamaba nubes sin agua, árboles sin fruto, 2 veces muertos. Hoy los mismos lobos siguen predicando, pero lo hacen con luces, música envolvente y sonrisas vacías. Su mensaje es claro: no hables del pecado, no menciones el infierno, no incomodes al espectador. Dios es amor y todo está bien. Pero esa no es la verdad completa, es media verdad. Y una media verdad es una mentira disfrazada. Ahora escuchemos el análisis lingüístico. La palabra griega para apostasía es apostasia, que significa
una revuelta deliberada contra la verdad revelada. No es ignorancia, es decisión, es ver la luz y preferir las sombras. Y esa es la tragedia de muchos púlpitos hoy. Tienen Biblia, pero no mensaje. Tienen nombre, pero no unción. Tienen estructura, pero no gloria. Ahora escucha esto con atención. La apostasía no comienza con una herejía pública. Comienza con una oración sin fuego, con una enseñanza sin arrepentimiento, con una iglesia que deja de llorar por el pecado. Y cuando eso ocurre, la gloria se va, el espíritu se retira, y lo único que queda es un eco de lo que una vez fue santo. ¿Te das cuenta de la gravedad? Por eso, ahora más que nunca, necesitamos discernimiento sobrenatural. Aquí tienes 5 acciones espirituales para no ser arrastrado por la apostasía. Vuelve al altar secreto, allí donde nadie te aplaude, solo tú y Dios, sin luces, sin likes, solo verdad. Filtra cada mensaje que escuchas. Glorifica a Cristo o al predicador. Conduce al arrepentimiento o al entretenimiento. Haz ayuno de evangelios cómodos. Busca mensajes que confronten tu carne. No, que la acaricie. Confronta el error con amor, pero con firmeza. La verdad no debe ser gritada, pero tampoco silenciada. Ora para que Dios te conecte con un remanente verdadero, aunque sea pequeño, aunque no sea popular. Busca fuego real, no espectáculo. Ahora, escucha estas metáforas espirituales. La apostasía es como un perfume sobre un cadáver. Huele bien, pero por dentro hay muerte. Es como una rosa sin espinas, bonita, inofensiva, pero sin defensa. Es como una nube sin lluvia, te emociona, pero no te transforma, reflexiona. ¿Estás yendo a una iglesia o estás siendo iglesia? ¿Sigues a Cristo o a una celebridad cristiana? ¿Eres parte del remanente o del público? 5 segundos. Cierra los ojos, haz silencio y pídele al Espíritu Santo, muéstrame si estoy siendo seducido por el error disfrazado de verdad. Ahora escucha esta historia real. Marcelo era pastor de jóvenes, multitudes lo seguían, sus redes crecían, pero su alma se vaciaba. Un día, mientras predicaba sobre el amor sin juicio, una adolescente se le acercó con lágrimas y le dijo: «Pastor, me dijeron que Dios me acepta tal como soy, pero yo necesito cambiar. ¿Quién me enseñará eso?». Marcelo sintió una puñalada al alma. Esa noche rompió todos sus bosquejos, regresó a la Biblia, a la oración, a la cruz. Hoy su iglesia es más pequeña, pero más poderosa, llena de fuego y frutos, porque el remanente no necesita multitudes, solo necesita verdad. Y ahora una advertencia final. Antes de lo que viene, el próximo capítulo revelará el rostro más oscuro del sistema, el engaño final que unirá política, espiritualidad, tecnología y control mental. Pero antes, recapitulemos. Hoy viste que la apostasía no es salir del templo, es quedarse dentro, pero sin fuego, es tener forma, sin poder. Y la pregunta que debes responder es: ¿estoy siendo transformado o entretenido? ¿Estoy siendo nutrido o adormecido? Capítulo 9. La gran apostasía. El colapso espiritual de muchas iglesias. Silencio. Escucha. El lugar donde deberías encontrar la verdad se ha vuelto, en muchos casos, el primer punto de confusión. El púlpito se ha transformado en escenario, el pastor en motivador, el altar en plataforma. Y ¿sabes lo más trágico? Jesús lo predijo. Timoteo 4:1 dice: «Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios». ¿Sabes lo que eso significa? La apostasía no es solo abandonar la iglesia,
es seguir dentro del templo, pero habiendo abandonado la verdad. Es cantar, levantar manos, decir amén, mientras el corazón se ha rendido a otro evangelio. Ese es el mayor engaño. Ahora, vamos al contexto histórico y doctrinal. En la iglesia primitiva, la apostasía fue combatida ferozmente por los apóstoles, no porque los creyentes dejaran de reunirse, sino porque se infiltraban herejías sutiles, gnosticismo, legalismo, paganismo disfrazado de espiritualidad. Pablo los llamaba lobos vestidos de ovejas. Pedro decía que harían mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y Judas, el de la epístola, no el traidor, les llamaba nubes sin agua, árboles sin fruto, 2 veces muertos. Hoy los mismos lobos siguen predicando, pero lo hacen con luces, música envolvente y sonrisas vacías. Su mensaje es claro: no hables del pecado, no menciones el infierno, no incomodes al espectador. Dios es amor y todo está bien, pero esa no es la verdad completa, es media verdad. Y una media verdad es una mentira disfrazada. Ahora escuchemos el análisis lingüístico. La palabra griega para apostasía es apostasia, que significa una revuelta deliberada contra la verdad revelada. No es ignorancia, es decisión, es ver la luz y preferir las sombras. Y esa es la tragedia de muchos púlpitos hoy. Tienen Biblia, pero no mensaje. Tienen nombre, pero no unción. Tienen estructura, pero no gloria. Ahora escucha esto con atención. La apostasía no comienza con una herejía pública, comienza con una oración sin fuego, con una enseñanza sin arrepentimiento, con una iglesia que deja de llorar por el pecado. Y cuando eso ocurre, la gloria se va, el espíritu se retira, y lo único que queda es un eco de lo que una vez fue santo. ¿Te das cuenta de la gravedad? Por eso, ahora más que nunca, necesitamos discernimiento sobrenatural. Aquí tienes 5 acciones espirituales para no ser arrastrado por la apostasía. Vuelve al altar secreto, allí donde nadie te aplaude, solo tú y Dios, sin luces, sin likes, solo verdad. Filtra cada mensaje que escuchas. Glorifica a Cristo o al predicador. Conduce al arrepentimiento o al entretenimiento. Haz ayuno de evangelios cómodos. Busca mensajes que confronten tu carne, no que la acaricien. Confronta el error con amor, pero con firmeza. La verdad no debe ser gritada, pero tampoco silenciada. Ora para que Dios te conecte con un remanente verdadero, aunque sea pequeño, aunque no sea popular. Busca fuego real, no espectáculo. Ahora, escucha estas metáforas espirituales. La apostasía es como un perfume sobre un cadáver. Huele bien, pero por dentro hay muerte. Es como una rosa sin espinas, bonita, inofensiva, pero sin defensa. Es como una nube sin lluvia. Te emociona, pero no te transforma. Reflexiona. ¿Estás yendo a una iglesia o estás siendo iglesia? ¿Sigues a Cristo o a una celebridad cristiana? ¿Eres parte del remanente o del público? 5 segundos. Cierra los ojos, haz silencio y pídele al Espíritu Santo: muéstrame si estoy siendo seducido por el error disfrazado de verdad. Ahora escucha esta historia real. Marcelo era pastor de jóvenes. Multitudes lo seguían, sus redes crecían, pero su alma se vaciaba. Un día, mientras predicaba sobre el amor sin juicio, una adolescente se le acercó con lágrimas y le dijo: pastor, me dijeron que Dios me acepta tal como soy, pero yo necesito cambiar. ¿Quién me enseñará eso? Marcelo sintió una puñalada al alma. Esa noche rompió todos sus bosquejos, regresó a la Biblia, a la oración, a la cruz. Hoy su iglesia es más pequeña, pero más poderosa, llena de fuego y frutos, porque el remanente
no necesita multitudes, solo necesita verdad. Y ahora, una advertencia final. Antes de lo que viene, el próximo capítulo revelará el rostro más oscuro del sistema, el engaño final que unirá política, espiritualidad, tecnología y control mental. Pero antes, recapitulemos. Hoy viste que la apostasía no es salir del templo, es quedarse dentro, pero sin fuego, es tener forma, sin poder. Y la pregunta que debes responder es: ¿estoy siendo transformado o entretenido? ¿Estoy siendo nutrido o adormecido? Capítulo 10. La conspiración final. La fusión entre religión, política y control. Mental haz silencio. Abre tu espíritu y escucha con discernimiento. ¿Qué pasaría si te dijera que no se trata solo de gobiernos, ni solo de religiones, ni siquiera solo de tecnología, y si el plan final del enemigo fuera unirlo todo en un solo sistema, una sola fe, una sola mente? ¿Te parece exagerado? Entonces mira el mundo de hoy. Religiones antiguas y modernas se unen bajo discursos de paz universal. Gobiernos globales promueven leyes que armonizan creencias, pero restringen la verdad bíblica. Tecnologías como realidad aumentada, inteligencia artificial y biochips ya están en fases de integración emocional y espiritual. Todo se está conectando. Y eso no es casualidad, es cumplimiento profético. Apocalipsis 17 habla de una mujer llamada la Gran Ramera, sentada sobre muchas aguas, vestida de púrpura, embriagada con la sangre de los santos. ¿Quién es ella? Un sistema religioso falso, una unión mundial de espiritualidad sin verdad, una fe sin cruz, un evangelio sin arrepentimiento, un movimiento global que parecerá piadoso, pero servirá al dragón. La Biblia la llama madre de las abominaciones de la tierra y dice que fornicó con los reyes, es decir, se alió con los gobiernos. Ahora escucha esto con atención. La batalla del fin no será entre cristianismo y ateísmo, será entre verdadero cristianismo y una imitación globalizada, una espiritualidad superficial, universal, agradable y completamente controlada. Ahora veamos el contexto histórico. Desde Babel, el hombre ha buscado unificar cielo y tierra sin Dios, una sola torre, una sola lengua, no un solo propósito humano. Dios confundió las lenguas, separó, dispersó, pero ahora, con la tecnología, el mundo vuelve a hablar un mismo idioma, el lenguaje digital, y esa unidad, sin arrepentimiento, nos está llevando de regreso a Babel. Ahora, hablemos del análisis profético. Apocalipsis 13 nos muestra dos bestias. Una representa el poder político y económico, la otra el poder espiritual y religioso. La segunda bestia hace señales, engaña, habla como cordero, pero tiene voz de dragón. ¿Te das cuenta? Parece Cristo, pero habla como Satanás. Es la religión del fin, es la espiritualidad sin santidad, es la paz sin justicia, es el amor sin verdad. Ahora, conectemos esto con lo que vivimos hoy. Influencers espirituales enseñando mantras cristianos mezclados con misticismo oriental. Iglesias que practican decretos sin dirección del espíritu. Políticos que usan pasajes bíblicos, pero legislan en contra de la palabra. Eventos interreligiosos que promueven unidad, pero prohíben mencionar a Cristo como único Señor. Eso es preparación espiritual para la gran mentira. Y si no estás firme, serás seducido. Aquí tienes 5 pasos espirituales para discernir y resistir esta fusión diabólica. Vuelve a lo esencial. No sigas a lo nuevo. Sigue a lo eterno. Oración,
palabra, santidad. Desenmascara el lenguaje contaminado. Cuando digan energía, vibración, conciencia universal, detente, no es de Dios. Rechaza alianzas sin luz. No todo lo que une edifica. La verdad divide antes de sanar. Discierne señales falsas. No todo milagro es de Dios. Satanás también hace prodigios. Declara en voz alta cada mañana: yo pertenezco al reino de la verdad. No me uniré a la mentira global. Ahora, escucha estas metáforas espirituales. Esta religión falsa es como un río contaminado. Fluye con fuerza, pero envenena lentamente. Es como un vestido de gala cubriendo una enfermedad espiritual. Es como una lámpara sin aceite. Parece espiritual, pero está vacía de fuego. Reflexiona. ¿Estás siendo seducido por una fe sin exigencia? ¿Estás confundiendo unidad con rendición de la verdad? ¿Reconoces al dragón cuando se disfraza de cordero? 5 segundos. Silencio. Escucha lo que el Espíritu susurra, porque Él no comparte su trono, ni su gloria. Ahora, escucha esta historia real. Rebeca asistía a una iglesia que hablaba de amor, propósito, energía positiva, pero nunca hablaba de pecado, nunca del infierno, nunca de santidad. Un día, mientras oraba en su casa, sintió que el Espíritu le decía: esto no soy yo. Buscó su Biblia, leyó 2 Tesalonicenses 2 y lloró. Desde entonces dejó lo emocional, volvió a la palabra. Hoy lidera un grupo de mujeres que estudian escatología cada semana, porque cuando despiertas ya no puedes volver a dormir. Y ahora, algo que no puedo callar. Este canal existe para eso, para abrir tus ojos, para encender la lámpara, para despertar al remanente. Cada suscripción, cada comentario, cada vez que compartes este video, estás quebrando el algoritmo de la oscuridad y empujando la verdad hacia los que aún pueden ser rescatados. Hazlo. Comparte. Escríbelo en los comentarios. Yo pertenezco a la verdad, no al sistema, porque esta es la guerra final. Adorarás al Creador o al sistema creador. El próximo capítulo, entramos al clímax espiritual, el retorno de Cristo, los juicios venideros y el destino final del alma. Pero antes, recapitulemos. Hoy viste cómo religión, política y tecnología se están fusionando, no para liberarte, sino para atraparte con cadenas invisibles. Y ahora te pregunto, ¿estás listo para perderlo todo, con tal de no perder a Cristo? ¿A quién seguirás cuando la verdad se vuelva delito? Capítulo 11. El retorno de Cristo. Juicio, gloria y el destino eterno del alma. Cierra los ojos un momento. Respira hondo y piensa en esto. ¿Qué harías si supieras que hoy, al anochecer, los cielos se abrirán? ¿Estás listo para mirar al Rey a los ojos? Porque ese día vendrá y no habrá aviso previo, solo un sonido, una trompeta y una separación eterna. Apocalipsis 1:7 dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, todo, ojo, el que cree y el que niega, el que espera y el que ignora. Ese día no será una doctrina, no será un debate, será una realidad imparable. Ahora, escucha esto con atención. Jesús no volverá como el cordero que fue llevado al matadero. No volverá como niño en un pesebre. No volverá como refugiado en Egipto. Volverá como rey, con fuego en los ojos, con una espada en la boca y con poder que estremecerá a la tierra. Mateo 24:30 dice: Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Lo ves? No será una celebración mundial. Para muchos será terror, porque despreciaron su misericordia, porque pisotearon su sangre. Pero para otros será la recompensa más gloriosa de todas. Ahora,
Mira el patrón bíblico. En el Génesis, él vino a buscar a Adán. En el Éxodo, descendió sobre el monte con fuego. En los Evangelios, vino como siervo. En el Apocalipsis, vendrá como juez y como esposo. Todo apunta a un solo destino. El encuentro final entre Dios y el hombre, y esa hora se acerca. Ahora vayamos al análisis teológico profundo. Existen tres eventos finales que se entrelazan. El arrebatamiento de la iglesia, el juicio de las naciones, la segunda venida visible de Cristo con poder. El arrebatamiento será repentino, en un abrir y cerrar de ojos, no como recompensa, sino como escape para los fieles. Tesalonicenses 4, 16, 17 lo deja claro, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los vivos serán transformados. ¿Estás listo para cambiar este cuerpo mortal por uno inmortal? ¿Estás preparado para dejar todo atrás sin mirar hacia atrás? Porque no todos subirán. Solo los que estén preparados, solo los que tengan aceite, solo los que estén vestidos de blanco. Ahora escucha esto con el alma abierta. En Mateo 25, Jesús habla de 10 vírgenes. Todas tenían lámparas, todas esperaban al esposo, pero solo 5 tenían aceite suficiente. Y cuando se abrió la puerta, las otras 5 se quedaron fuera. La razón no fue falta de intención, fue falta de preparación. Y ese será el drama de muchos cristianos modernos. Tenían Biblia, pero no fuego. Tenían forma, pero no presencia. Por eso, hoy es tiempo de volver a la cruz, volver al altar, volver al primer amor. Aquí tienes 5 pasos urgentes para preparar tu alma para la venida de Cristo. Arrepiéntete como si fuera tu última oración. No justifiques, no postergues. Arrepiéntete. Vive cada día como si fuera el último. Ama. Predica. Perdonar no es opcional. El tiempo es corto. Haz una limpieza espiritual radical. Elimina lo que contamina tu altar. Televisión, hábitos, personas, vicios. Corta lo que enfría tu fuego. Despierta a otros. Grita si es necesario. Evangeliza, porque lo que viene es real. Declara cada día con fe: Maranata, ven Señor Jesús. Ahora escucha estas metáforas espirituales. El regreso de Cristo es como el relámpago, ilumina y luego cae. No hay tiempo para prepararse en ese instante, solo para haber estado preparado antes. Es como el novio que llega de madrugada. Quien duerme no lo ve. Quien vela entra al banquete. Es como la llave final. Quien no esté dentro se quedará fuera para siempre. Reflexiona, ¿estás esperando al Rey o estás distraído con el banquete de este mundo? ¿Tienes aceite o solo apariencia? ¿Estás listo o solo informado? 5 segundos. Cierra los ojos y dile al Espíritu Santo: revísame, despiértame, límpiame. Ahora, una historia real. Isidro era predicador, sabía mucho, enseñaba escatología, pero vivía en doble vida. Creía que tenía tiempo. Una noche soñó con una trompeta. El cielo se abría y miles subían. Él corría, pero no podía despegar. Su maleta estaba llena de pecado. Despertó bañado en sudor. Esa mañana dejó todo y hoy vive predicando no con argumentos, sino con lágrimas, porque entendió que el tiempo se está acabando. ¿Y tú qué harás? Antes de cerrar, te invito a escribir en los comentarios: estoy listo para el regreso del Rey. Decláralo como pacto y comparte este mensaje con 3 personas, no por compartir un video, sino por despertar a los que aún duermen, porque Cristo no tarda, Cristo viene, y su recompensa viene con él en el próximo y último
capítulo. Te guiaré en un cierre profético, una recapitulación poderosa, una oración guiada extendida, testimonios finales, visión del futuro y una declaración de compromiso para los últimos tiempos. Pero antes, recapitulemos. Hoy viste que la segunda venida no es una idea, es una fecha en el calendario del cielo, una hora sellada, un evento inminente. Y la pregunta es, ¿estás esperando al novio o estás dormido con la lámpara vacía? Capítulo 12. Gran final. Oración, compromiso, testimonios y llamado a la eternidad silencio. Aquí no hay espacio para el ruido, solo para el espíritu. Respira. Siente lo que ha ocurrido en tu interior. Desde el primer capítulo, el Espíritu te ha guiado por un camino de revelación y ahora te invita a decidir tu destino eterno. No estás aquí por casualidad. Dios te trajo porque hay algo en ti que Él quiere encender. Comencemos por una recapitulación espiritual expansiva. Capítulo por capítulo, has recibido señales, cada una más clara, más intensa, más profética. Aprendiste sobre el engaño espiritual que ya invade las iglesias. 2. Viste la violencia creciente como eco de los días de Noé. Observaste el aumento del conocimiento como cumplimiento de Daniel 12:4. Reconociste el resurgimiento de Sodoma en las costumbres actuales. Fuiste alertado sobre la inversión de valores y la normalización del pecado. Fuiste activado con la revelación central, esa verdad sellada que hoy te ha sido revelada. Descubriste el peligro de la marca invisible que ya intenta gobernar la mente. Fuiste testigo del avance de la apostasía, incluso dentro del templo. Se te abrió el entendimiento para ver la fusión entre religión, política y tecnología. 10. Fuiste preparado para el evento más glorioso de todos, la segunda venida de Jesucristo. Y hoy te toca responder, pero antes cerremos con una oración guiada profunda. Donde estés, cierra tus ojos, inclina tu rostro y ora conmigo, Señor Jesús. Hoy he caminado contigo a través del tiempo, las profecías y la verdad. He sentido tu presencia, tu fuego, tu juicio y tu amor. Hoy reconozco que no quiero vivir dormido. No quiero ser uno más. Quiero ser parte del remanente. Perdona mis pecados, limpia mi alma, restaura mi altar, vuelve a ser el centro. Declaro con mi boca que tú eres mi rey, que tú vienes pronto y que no quiero estar afuera. Quiero estar contigo para siempre. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y usa mi vida para despertar a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Pausa. Ahora respira. Siente. Algo cambió en el ambiente y tú ya no eres el mismo. Déjame compartir contigo algunos testimonios reales para que veas lo que Dios ya está haciendo con esta palabra. Laura escribió: después del capítulo 4, sentí una necesidad urgente de dejar la música que me contaminaba. Tiré todo. Hoy mi casa suena diferente. Hay paz. Esteban, un joven de 17 años, no creía en nada, pero después del capítulo 7 me arrodillé solo en mi cuarto. Lloré por 45 minutos. Sentí fuego. Nunca me había pasado. Claudia, madre de 3 hijos. Después del capítulo 9, reuní a mi familia y oramos por primera vez juntos. Mis hijos lloraron. Dijeron: mamá, sentimos algo raro, pero bonito. ¿Ves lo que Dios está haciendo? Y tú formas parte ahora una visión profética del futuro. El mundo no mejorará. El sistema se endurecerá. La oscuridad crecerá. Pero tú serás lámpara. Serás antorcha, serás sal en una generación insípida. Y aunque todo caiga, tú
permanecerás firme, porque la roca en la que estás no se mueve. Ahora, escucha este llamado final al alma y al espíritu. Este canal aún es pequeño, pero Dios lo está usando como trompeta profética. Y cuando tú te suscribes, compartes, comentas, no estás ayudando a un creador de contenido. Estás financiando un altar. Cada video compartido es una semilla. Cada suscripción es un acto de guerra espiritual. Cada me gusta es una antorcha que atraviesa el algoritmo de las tinieblas. Por eso te pido con el corazón, únete a esta misión. Suscríbete, comparte, escribe, despierta. Hazlo no por el canal, hazlo por las almas, que aún pueden ser salvas. Ahora, escucha estas metáforas espirituales finales. Compartir este video es como lanzar una cuerda a alguien que se está ahogando. Puede que no lo veas, pero alguien se aferrará. Suscribirte es como encender una vela en un valle oscuro. Puede parecer pequeña, pero la oscuridad retrocede. Comentar es como gritar desde la torre: aquí hay verdad, y alguien lo oirá. Y si te mantienes firme, tú serás parte del ejército glorioso que recibirá al Rey en las nubes. Ahora, deja que esto quede escrito en tu alma. He llegado hasta aquí, porque creo en el poder transformador de la palabra de Dios, y continuaré esta jornada espiritual con todos ustedes que se comprometan a buscar estas verdades. Juntos formaremos un ejército de luz en un mundo de tinieblas. Declara conmigo: no miraré atrás. No, dormiré más. Seré parte del remanente. Seré lámpara encendida. Seré voz en el desierto. Seré todo lo que el cielo espera de mí hasta que Cristo venga. Y para cerrar este viaje sagrado, recibe esta bendición final profética: que el Señor te guarde, que su rostro brille sobre ti, que te rodee con fuego, que ponga aceite fresco en tu lámpara, que te dé autoridad para despertar a los dormidos y fuerza para permanecer cuando otros caigan, que nunca te falte palabra, que nunca te falte fuego y que nunca te falte valentía. Declaro sobre ti protección, propósito y presencia. Tu casa no caerá, tu fe no se apagará, tu alma no será tocada por el sistema. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por haber llegado hasta aquí. Ahora, el cielo te mira y te dice: bien hecho. Ahora ve y despierta a otros. Fin.